Le entregué el anillo mientras estaba con otro hombre, lo que hizo después dejó a todos atónitos. Quedaban 3 cubos de hielo en su vaso cuando deslicé la caja a su lado. No se dio cuenta. Se estaba riendo con demasiada fuerza de algo que él le susurró al oído. Algo sucio, probablemente. Su mano todavía estaba en el muslo de él. No me quedé para verla abrirlo. Había ensayado lo que diría si me pillaba. Pensé que quizás querrías esto de vuelta o no quería interrumpir tu cita. O tal vez solo un asentimiento y una sonrisa, como si yo fuera la persona madura. Pero no, dejé la caja, me di la vuelta y salí de ese bar como un fantasma que nunca perteneció allí en primer lugar. No grité. No peleé. No monté una escena. Pero mis manos, me temblaban tanto que casi se me cayeron las llaves al intentar abrir mi coche. ¿Quieres saber la peor parte? No se sorprendió. Ni cuando le entregué el anillo la primera vez, ni cuando se lo devolví. Como si siempre hubiera sabido que no duraría. Como si yo fuera solo una historia secundaria que ella aguantó por una temporada. Me senté en el aparcamiento de enfrente durante 43 minutos después de salir del bar. Contados. Vi a la gente entrar y salir. Ninguna de ellas era ella. Se quedó incluso después de que el camarero debió entregarle la caja y decir, de tu prometido. Se quedó, se rió más fuerte, se acercó más a él, tomó otra copa. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No de forma explosiva, sino de forma silenciosa. De la misma forma que dejas de mirar el pronóstico del tiempo porque ya sabes que va a llover. No fui a casa esa noche. Y cuando finalmente lo hice, todo había cambiado, pero no de la manera que esperas. Conduje sin rumbo durante horas esa noche. No miré la hora, no puse música, ni siquiera pensé a dónde iba. Solo observaba las luces de la calle pasar parpadeando, cada una proyectando mi rostro en un tono diferente de estupidez. Seguía reviviendo el momento en que dejé la caja, el ángulo exacto en que la deslicé hacia ella, como su risa sonó justo cuando me daba la vuelta. Era el tipo de risa que sonaba a libertad, como si no estuviera pensando en mí en absoluto. Cuando finalmente entré en nuestro camino de entrada, sí, nuestro camino de entrada, el que pagué, del que quité nieve con una pala, el que volví a sellar la primavera pasada mientras ella navegaba en su teléfono desde el porche, me quedé allí con el motor en marcha. La luz del porche estaba apagada. No sé por qué eso me dolió tanto, como si incluso la casa se hubiera rendido en fingir que todavía estábamos construyendo una vida. No entré. En cambio, abrí el maletero, saqué la caja de ropa de invierno que me pidió que bajara del desván la semana pasada y la dejé junto a la puerta principal. Sin nota, sin mensaje, solo la caja. Y luego conduje al único lugar que sabía que estaría vacío después de la medianoche, el aparcamiento detrás de mi antiguo instituto. Aparqué bajo la luz de seguridad fundida y me quedé mirando las ventanas del gimnasio. Allí fue donde aprendí por primera vez lo que se sentía al ser invisible. En realidad, nada ha cambiado. En aquel entonces, eran las chicas que nunca me miraban. Ahora es la que juró que me amaría para siempre. Qué curioso cómo el tiempo te enseña las mismas lecciones 2 veces. Solo que más crueles la segunda vez. Debo haberme quedado dormido, porque cuando abrí los ojos, mi teléfono tenía 6 llamadas perdidas, todas de ella. Sin mensajes, solo llamadas. Una a las 2:17 de la madrugada. Luego a las 2:18, 2:20, 2:27, cada una más desesperada que la anterior. Y luego, silencio. No devolví la llamada. En cambio, revisé su Instagram. Había archivado la mayoría de nuestras fotos hacía semanas, probablemente cuando empezó a verlo a él. La única foto que quedaba era de nuestra cena de compromiso. Yo sosteniendo su mano como si fuera algo precioso. Ella mirando a la cámara como si tuviera un secreto. Y lo tenía. Pero aquí viene el giro. Alrededor de las 3:40 de la madrugada, justo cuando estaba a punto de apagar el teléfono por completo, recibí un mensaje. No de ella, de él. Sin nombre, solo una solicitud de mensaje. Una línea. Deberías venir a por ella. Me quedé helado. El bar había cerrado hacía horas. Entonces, ¿dónde diablos estaba? ¿Por qué era él quien me escribía? ¿Por qué no llamaba a ella?
Miré esa pantalla como si pudiera cambiar si parpadeaba lo suficientemente fuerte. No lo hizo. Llegó otro mensaje. Un pin de ubicación en algún lugar que no reconocí. Y luego una foto. Ella, sentada en el bordillo, con el maquillaje corrido, la caja del anillo abierta en la acera junto a ella como si hubiera explotado. Ya no sonreía. No le respondí. No al principio. Miré la foto como si fuera un acertijo, como si mirar con suficiente atención pudiera explicar cómo las cosas se desmoronaron tan silenciosamente. La marca de tiempo era reciente, solo 3 minutos antes de que llegara a mi bandeja de entrada. Todavía estaba allí, dondequiera que allí fuera. Dejé caer el teléfono en el asiento del pasajero, puse la marcha y seguí el pin del mapa como si fuera un rastro de migas de pan hacia la versión de ella que había perdido. Pero sabía en el fondo que no había forma de recuperarla. Esa chica, la que solía aferrarse a mi brazo en lugares concurridos como si temiera perderme. Ya no existía. Quizás nunca existió. La ubicación me llevó al aparcamiento de una licorería junto a la autopista. Del tipo que siempre huele a gasolina y promesas rotas. Y allí estaba ella, sentada en el borde del bordillo, descalza, con el rímel corrido por sus mejillas, sosteniendo la pequeña caja de terciopelo abierta como si pudiera responder a una pregunta que no quería hacer en voz alta. Él se había ido. Ni coche, ni rastro, solo ella. Levantó la vista cuando mis faros la iluminaron, pero no se inmutó. No lloró. Ni siquiera se levantó. Aparqué. Me quedé sentado un momento, agarrando el volante hasta que me dolieron los nudillos, tratando de ensayar lo que diría. ¿Por qué aquí? ¿Por qué él? ¿Qué hice mal? Pero todas las palabras se sentían como disculpas que aún no me había ganado. Salí. El aire era cortante, aunque la noche era cálida. Qué curioso cómo la traición te cala los huesos más rápido que cualquier invierno. Finalmente habló mientras me acercaba. No quería que te enteraras así. Su voz era baja, casi aburrida, como si estuviéramos discutiendo sobre un disco rayado, no sobre el fin de un compromiso. No respondí, solo me quedé mirándola, la forma en que sostenía el anillo como si todavía significara algo. No lo hacía. Ya no. Bajó la vista a su regazo, luego me miró de nuevo y dijo, se fue. Bien, murmuré antes de poder contenerme. Así que ambos sois exactamente quienes pensaba que erais. Ella hizo una mueca. Solo un instante, pero lo vi. Dijo que hablo demasiado de ti, añadió. Dijo que sentía que no te había superado. Casi me reí, casi, pero se me atascó en la garganta y se convirtió en algo amargo. ¿Estás comprometida conmigo? Estábamos. Eso dolió más de lo que esperaba. Me senté en el bordillo a su lado, no porque quisiera, sino porque mis rodillas no confiaban en que me mantuviera en pie. Observé a una polilla dar vueltas alrededor de una farola hasta que se quemó contra la bombilla. Quizás éramos nosotros, atraídos por el brillo hasta que nos mató. Me tendió el anillo. ¿Lo quieres de vuelta? Negué con la cabeza. No, ya me lo devolviste en el momento en que dejaste que te tocara. Parecía que iba a llorar, pero no salió nada. Solo silencio. Solo el zumbido lejano del tráfico y el sonido de mi corazón rompiéndose de una manera demasiado silenciosa para que al mundo le importara. Me levanté, caminé hacia el lado del conductor. Mi mano estaba en la puerta cuando finalmente hizo la pregunta que no esperaba. ¿Se lo vas a contar a alguien? Eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que no lamentaba haberlo hecho. Solo lamentaba que la hubieran pillado. No respondí a su pregunta. Simplemente me metí en el coche y cerré la puerta un poco demasiado fuerte. La observé a través del parabrisas, todavía sentada allí con el anillo en la mano como si fuera un accesorio en una obra que nunca ensayó. Sabía que si me iba, llamaría a una amiga. Quizás a Stasi, la que siempre actuaba demasiado sorprendida de que todavía estuviéramos juntos. O quizás simplemente se quedaría sentada hasta que saliera el sol, fingiendo que esto no era un colapso total. Pero no me fui. Me quedé allí, con los faros apagados, el motor en marcha, y por un momento, imaginé retroceder en el tiempo. Imaginé cómo sería si nunca le hubiera pedido matrimonio.
Si nunca la hubiera llevado a ese restaurante carísimo con vistas en la azotea y manos temblorosas. Si simplemente hubiera esperado. El anillo nunca fue el problema. Fue el espejo que nos puso delante. Finalmente, se levantó, descalza sobre el hormigón, con el vestido arrugado. Caminó lentamente hacia la puerta del pasajero, y por razones que todavía no entiendo, la desbloqueé. Se deslizó dentro, silenciosa, sosteniendo la caja del anillo como si pudiera disolverse si respiraba demasiado fuerte. Podía oler la colonia de él en ella, cara, penetrante, nada como la mía. Quise bajar la ventanilla solo para dejar salir el aire. No sé por qué lo besé, dijo después de un largo silencio. No se suponía que pasara así. ¿Se suponía que pasara en algún momento?, pregunté, todavía mirando hacia adelante. No respondió. Eso me lo dijo todo. Quería gritar. Quería meter la marcha y conducir contra un muro. Quería decirle que me había arruinado. Pero en lugar de eso, dije, ¿lo amas? Eso la hizo girar por primera vez. Realmente me miró. No, dijo. Pero él me hizo sentir deseada. Tú me hacías sentir culpable. Me estremecí. Ella continuó, siempre eres tan cuidadoso, tan suave. Nunca dices lo que quieres. Simplemente existes a mi alrededor. Eso dolió más que la infidelidad, más que las mentiras. Porque era verdad. Había andado de puntillas a su alrededor durante años, temeroso de ser demasiado necesitado. Pensé que ser silencioso era seguro. Que darle espacio significaba darle amor. Pero no estaba siendo generoso. Estaba siendo reemplazable. Apagué el motor. Dijiste que sí a la propuesta. ¿Por qué? Dudó. Porque era seguro. No porque yo fuera el indicado. No porque me amara, sino porque yo era un plan B en un mundo lleno de caos. Un lugar suave donde aterrizar cuando el fuego se apagara. Uno no se casa con lo seguro, dije en voz baja. Uno se casa con alguien a quien teme perder. Ella bajó la mirada. Entonces, de repente, como si lo hubiera estado conteniendo toda la noche, susurró, no me acosté con él. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque esa frase solía significar algo. Ahora era solo un tecnicismo. Podría haber dicho igualmente, solo quemé la mitad de la casa. Miré de nuevo por el parabrisas. Un coche solitario pasó, sus luces altas cortando su rostro antes de desvanecerse en la noche. ¿Se lo vas a contar a alguien?, preguntó de nuevo, su voz más pequeña esta vez. La miré. La miré de verdad, y me di cuenta de algo escalofriante. No lo preguntaba por vergüenza. Lo preguntaba porque todavía tenía algo que proteger. No a mí, su imagen. Se quedó dormida en el asiento del pasajero de camino a casa, o lo fingió. Su cuerpo acurrucado hacia la ventanilla, los brazos rodeándose a sí misma como si necesitara protección, no del hombre al que traicionó, sino de las consecuencias de ser descubierta. Seguí conduciendo más allá de nuestra calle, más allá de los escaparates oscuros y las gasolineras nocturnas y los semáforos en rojo que tardaban una eternidad en cambiar. No estaba listo para ir a casa. No con ella sentada a mi lado, todavía llevando esa mentira como un perfume. No con ella actuando como si esto fuera salvable. Cuando finalmente se despertó, preguntó a dónde íbamos. No respondí. Creo que quería que sintiera un poco de la impotencia con la que yo me había estado ahogando durante las últimas 6 horas. Me estás asustando, dijo en voz baja. Eso era el colmo. Te lo di todo, murmuré, más para mí que para ella. Todo de mí. Y se lo entregaste a un extraño como si fuera un abrigo que ya no querías ponerte. Se giró hacia mí, frotándose las sienes como si fuera ella la que tenía dolor de cabeza. No estás siendo justo. No entiendes lo sola que me sentía. Pisé el freno con fuerza. No estábamos en una carretera concurrida, solo en una calle lateral cerca de un campo donde los niños solían jugar al béisbol en verano. Recuerdo haberla llevado allí una vez durante nuestro primer año juntos. Dijo que el sonido de las cigarras le recordaba a su infancia. Puse el coche en punto muerto y finalmente la encaré. No te atrevas a usar la soledad como excusa.
Yo también estaba solo. Estaba acostado junto a alguien que dejó de buscarme hace meses, y aún así me quedé. Todavía creía en nosotros. Parpadeó rápidamente, como si no estuviera acostumbrada a esta versión de mí. Y quizás no lo estaba. Había pasado tanto tiempo tratando de no molestarla que olvidé cómo hablar por mí mismo, hasta ahora. ¿Crees que esto se trata de un beso?, continué. No es así. Se trata de la forma en que me miraste cuando te entregué ese anillo. Como si te estuvieras conformando, como si yo fuera una tarea que completar antes de cumplir los 30. Eso no es verdad, susurró. Pero ni siquiera se estaba convenciendo a sí misma. Y entonces lo dijo de nuevo. ¿Se lo vas a contar a alguien? Sonreí. No porque me divirtiera, sino porque finalmente lo había entendido. Ella no me amaba. Amaba ser amada. Amaba las fotos, la historia, la idea de estar comprometida con un hombre que nunca levantaría la voz, nunca la avergonzaría en público, nunca la haría responsable de nada. Tenía miedo de que la gente a su alrededor supiera la verdad. No porque me fuera a doler a mí, sino porque arruinaría su narrativa. Así que asentí. Sí, dije. Se lo voy a contar a todos. Se puso pálida. Seré honesto con tu madre, añadí. A quien, por cierto, le caigo mejor que tú. Seré honesto con tus compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Con el barista que siempre asumió que éramos la pareja ideal. Se van a enterar. No porque quiera venganza, hice una pausa, sino porque he terminado de proteger a la gente que me deja atrás. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo una larga respiración. Y luego, finalmente, dijo algo real. No tienes que arruinarme. Me incliné lo suficiente como para oler la culpa en su piel. Eso lo hiciste tú sola. Luego arranqué el coche y la llevé a casa. No a nuestra casa, solo a la suya ahora. No me invitó a entrar. No lo pedí. Salió del coche como una invitada en su propia vida. Cautelosa, lenta, temerosa de movimientos bruscos. La luz del porche se encendió automáticamente, bañándola en oro. La hacía parecer inocente, y por un segundo, casi sentí lástima por ella. Casi. Se giró hacia mí antes de cerrar la puerta. Su voz era apenas un susurro. ¿Podemos hablar mañana? No respondí, simplemente puse la marcha atrás y la vi encogerse en el espejo retrovisor hasta que no fue más que una sombra detrás del cristal. Cuando llegué a casa, el silencio me golpeó como una pala en el pecho. Me quedé de pie en medio de nuestra mi sala de estar y simplemente miré. Todo se sentía falso, arreglado, como si hubiéramos estado jugando a las casitas en el decorado de un museo. La foto en la estantería, las tazas de él y ella, el cojín que insistió en comprar aunque ambos estábamos de acuerdo en que era carísimo. Quería prenderle fuego a todo. En cambio, abrí mi portátil y empecé a escribir. No era una publicación de Facebook ni un pie de foto de Instagram. No estaba listo para eso. No, esto era algo más desordenado, crudo, un largo correo electrónico sin enviar a nadie en particular, solo yo, desangrándome en el teclado. Escribí sobre lo que se sentía ver a alguien a quien amas transformarse en alguien a quien temes. Escribí sobre las formas sutiles en que se distanció. Como me culpé durante meses, como pensé que tal vez si me ponía en mejor forma, ganaba más dinero, sonreía más, ella me amaría de nuevo. Escribí sobre el bar, el anillo, la foto, él. Para cuando terminé, eran las 5:12 de la madrugada. Me dolían las manos. Tenía los ojos secos, pero me sentía más ligero. No curado. Nunca eso, pero claro. Le di a guardar. Al día siguiente, llamó 2 veces. No respondí. Luego un mensaje de texto. ¿Podemos hablar, por favor, antes de que esto empeore? La dejé esperar. Volvió a llamar esa noche. Dejó un mensaje de voz tratando de sonar casual. Hola, solo llamaba para ver cómo estabas. Hablé con Stasi. Puede que haya oído algo. Solo quiero asegurarme de que estamos alineados. ¿Alineados? Esa palabra resonó en mi cráneo como un disparo en una cueva. No quería arreglar nada.
Quería una versión de la historia en la que ambos pudiéramos estar de acuerdo. Algo que pudiera contarles a sus amigos, a sus padres, a sus compañeros de trabajo. Algo que no la hiciera parecer la villana. Demasiado tarde. No le conté a nadie. Todavía no. Pero ella no lo sabía. Y el miedo quizás ya la estaba devorando por dentro. Recibí otro mensaje 2 horas después. ¿Podemos vernos solo unos minutos? Creo que estás malinterpretando todo. Ese me hizo reír a carcajadas. Lo releí 5 veces. Malinterpretando. La vi tocarlo. La vi abandonarme en tiempo real. Lo único que malinterpreté fue pensar que alguna vez importé más que su ego. A la mañana siguiente, apareció en mi puerta sin ser invitada. Pelo recogido, sin maquillaje, con una sudadera que una vez le compré por Navidad, ahora de aspecto grande y lastimero. Ni siquiera llamó. Simplemente se quedó allí después de tocar el timbre como si esperara que abriera y me rindiera a su disculpa. Pero no lo hice. La observé a través de la mirilla, la vi caminar de un lado a otro, morderse el pulgar, revisar su teléfono como si estuviera cronometrando cuánto tardaría en perdonarla. Se quedó 6 minutos. Luego se fue. Esperé a que su coche doblara la esquina. Luego volví a mi portátil, abrí el documento y añadí una línea más. Ya se está desmoronando y no he dicho ni una palabra. Al tercer día, se rompió. Los mensajes de texto pasaron de ser cautelosos a ser de pánico. Observé la progresión como un informe meteorológico. Podemos hablar, se convirtió en por favor, dime qué estás planeando. Y luego, finalmente, estás arruinando mi vida. Ese me hizo hacer una pausa. Miré esas 5 palabras en mi pantalla y me di cuenta de que todavía no lo entendía. Pensaba que yo estaba tratando de destruirla, que esto era una venganza, que yo era un perdedor amargado y despechado al que no le quedaba nada más que el rencor. Pero la verdad es que no necesitaba arruinar su vida. Todo lo que tenía que hacer era dejar de protegerla. La gente empezó a darse cuenta. Nuestros amigos en común, sus amigos del trabajo, su madre. Empezó con algo pequeño. Una cena a la que faltó. Una foto en la que ambos estábamos etiquetados y que de repente desapareció de su perfil. Mi nombre desvaneciéndose de sus historias. Luego vinieron las preguntas. Y en lugar de cubrirla como siempre había hecho, no dije nada. Ese silencio resonó más fuerte que cualquier acusación. Me llamó de nuevo, esta vez desde un número oculto. Lo dejé ir al buzón de voz. Cuando lo escuché, su voz era cruda, frenética, apenas contenida. No entiendes lo que estás haciendo, dijo. La gente está haciendo preguntas. Mi jefe me preguntó si estoy bien. Mi madre cree que te engañé. ¿Le estás diciendo eso a la gente? ¿Simplemente estás dejando que lo crean? Te juro que no me acosté con él. Por favor, no dejes que esto me defina. Esa última frase, por favor, no dejes que esto me defina. Había tomado decisiones. Ahora, quería un final limpio, pero se olvidó de algo. Yo también estaba allí. Y no era una nota al pie de página. Así que escribí una carta. No una dramática. No un manifiesto. Solo la verdad. Un mensaje claro y simple. Sin insultos, sin acusaciones, solo hechos. Se la envié a las personas que importaban, a las que ya estaban susurrando, ya se estaban preguntando. Les conté sobre el bar, sobre el anillo, sobre los mensajes de él, sobre el silencio en nuestra casa, la forma en que ella se desconectó mucho antes de irse físicamente. No lo adorné. No lo necesitaba. Cuando la gente finalmente la vio, la miraron de manera diferente. No con juicio. Eso habría sido demasiado fácil, con distancia. Era como si de repente no pudieran distinguir que era real y que estaba bien ensayado. Y entonces, finalmente, estalló. Apareció en mi oficina, no en casa, no con un mensaje de texto, en mi lugar de trabajo. Seguridad me avisó. Hay una mujer aquí abajo. Dice que es tu prometida. Esa palabra me golpeó como un chiste del que alguien olvidó reírse. Bajé. Estaba esperando junto a los ascensores, temblando,
con los ojos rojos, el maquillaje corrido, no por las lágrimas, sino por tratar de no llorar. Todavía vestida como la chica que siempre lo tenía todo bajo control. Todavía fingiendo que podría arreglar esto si solo decía la frase correcta. Cuando las puertas se abrieron, se adelantó y me agarró del brazo. ¿Por qué estás haciendo esto? No me aparté, no levanté la voz. Simplemente la miré y pregunté, ¿qué estoy haciendo exactamente? Estás haciendo que todos piensen que soy la villana. Levanté una ceja. Dije algo que no fuera verdad. No respondió, solo me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. No les conté todo, añadí. No mencioné la mentira que le dijiste a tu jefe o cómo dijiste que te estaba asfixiando para justificar besar a otro. Dejé todo eso fuera. Parpadeó. ¿Por qué? Porque quería que supieras lo que es la piedad. Y luego volví a entrar, dejándola allí de pie en el vestíbulo con su historia desmoronándose en tiempo real. Es extraño cómo la paz no llega con un desfile. Sin fuegos artificiales, sin vuelta de la victoria. Simplemente se asienta, silenciosa y lentamente, como la niebla que se levanta del suelo después de una noche larga y amarga. No volvió a contactarme después de ese día en el vestíbulo. No directamente. Escuché por amigos en común que intentó explicar las cosas. Dijo que nos habíamos distanciado, que la propuesta fue apresurada, que teníamos visiones diferentes para el futuro. Todo ordenado, todo limpio, todo medias verdades. Pero nadie se lo creyó realmente. No después del silencio, no después de todo lo que no dijo cuando importaba. Y yo, no tomé represalias. No publiqué nada. No arrastré su nombre por el fango digital. No lo necesitaba. La gente saca sus propias conclusiones cuando las piezas del rompecabezas no encajan. Su imagen se resquebrajó por sí sola. No porque yo la hiciera añicos, sino porque simplemente salí del marco. Me mudé 2 semanas después. No me llevé mucho. Solo mi ropa, algunos libros y un viejo álbum de fotos que no me atreví a tirar. Dejé el resto. Dejé que se quedara con el apartamento, el sofá, los muebles de Pinterest en los que nunca nos sentamos. Era su escenario. Que actué sin público. El nuevo lugar era más pequeño, más tranquilo. Sin portacepillos de dientes compartido, sin notas pasivo-agresivas en la nevera. Solo yo, un escritorio de segunda mano y el sonido de mis propios pensamientos, que sorprendentemente empezaron a sonar menos a disculpas y más a posibilidades. Empecé a correr por las mañanas. Al principio, era solo para quemar la energía inquieta, pero con el tiempo empecé a desearlo. Esa primera bocanada de aire frío, el sonido de mis pies golpeando el pavimento. Era el único momento en el que realmente me sentía en control, como si fuera a alguna parte, aunque aún no supiera dónde. También retomé la escritura. Escritura de verdad, no monólogos desesperados de medianoche sobre desamor, sino ficción. Historias desordenadas, extrañas, sin filtros, sobre personas que no siempre conseguían lo que querían, pero que de alguna manera encontraban la forma de seguir adelante. Envié una a una pequeña revista online. No esperaba nada. La semana pasada, la publicaron. Y lo más extraño es que ni siquiera pensé en decírselo, porque ella ya no es el centro de todo. Esa versión de mí, la que suplicaba en silencio, la que aceptaba migajas y lo llamaba amor, se ha ido. No de una manera dramática de renacimiento, simplemente se ha ido. Lo dejé atrás como una camisa que nunca me quedó bien, pero que me daba demasiada vergüenza admitir que no me sentaba bien. Ahora me despierto y respiro más tranquilo. Me río más. Confío más lentamente, pero confío en mí mismo. El anillo está en un cajón. No por sentimentalismo, no como una cicatriz. Como un recordatorio. Casi le doy mi para siempre a alguien que no supo cómo sostenerlo. Y ahora, finalmente, me lo estoy dando a mí mismo.